entrevista. Y bueno, la primera pregunta que quisiéramos hacerle Sí, es Adi. como empezar desde lo más básico. Ok. Este, quisiéramos que nos contara un poco de cuándo y cómo fue su conversión. Uy, bueno, pues yo soy cristiana desde bebé, no de nacimiento porque mi madre llegó al Evangelio cuando yo tenía aproximadamente 3 años. Entonces, pues realmente en mi memoria, mis primeros pasos, mis primeras palabras ya era de declamar en el altar de la iglesia. Yo crecí en la iglesia de Los Ángeles Iztapalapa con el hermano Pablo Carvajal. Entonces, realmente yo, en mi mente siempre está el haber estado en la casa del Señor, cantándole al Señor, siempre familiarizada con una iglesia que ora, con la palabra de Dios. Entonces, pues realmente yo me convertí. Bueno, habría que hablar también de mi conversión, ¿verdad? Porque efectivamente yo crecí en la palabra, crecí en el conocimiento del Señor, pero sí tuve una conversión de manera ya directa y total a la edad de 21 años, donde el Señor y yo nos encontramos de una manera especial, en un tiempo especial, en el tiempo del Señor, y allí el Señor me cautivó, aunque Él había puesto sus ojos de mí desde seguramente antes de nacer. Pero a los 21 años tengo muy grabada la experiencia donde decidí jamás apartarme de la mano del Señor. Muy bien, hermana, pues muchas gracias. Sí, La siguiente pregunta ya va más encaminada al ok. ministerio y es, ¿cuándo, cómo fue su llamamiento? O sea, ¿cómo fue ese sentir de que debía Sí, entrar al instituto para ser ministra? sí. Bien, efectivamente, el llamamiento que da el Señor es un mover en tu corazón, y creo que también ese tiene que ver desde mis años pues de una juventud, a inicios de mi juventud, de mi adolescencia. Y como les decía, yo realmente siempre crecí en la casa del Señor. Mi adolescencia, yo llegué a la iglesia central en la sociedad de intermedios, y si bien yo venía de una iglesia local, en la sociedad de intermedios, desde que llegué yo, pues servía al Señor, participábamos en las sociedades, participábamos en las reuniones sociales, ministerios pequeños. En realidad ahora sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que no hay ministerio grande y no hay ministerio pequeño, sino lo importante es hacer la voluntad de Dios. Así que creo que ese espíritu de servicio es algo que viene impregnado en mi carácter, en mi vida. Siempre, yo soy una mujer muy servicial, entonces realmente no me costaba trabajo involucrarme en la obra del Señor. Eh, Recuerdo que a mis 16, 17 años, yo admiraba mucho a los siervos de Dios, al hermano Blasco, al hermano Felipe Sánchez Muñiz, al hermano Timoteo. Como jóvenes en ese tiempo, modelos que teníamos como jóvenes, el hermano Isaías López, y pues mis instructores en la sociedad de intermedios, el hermano Héctor Viruega, el hermano Fernando Medina. Entonces, realmente en los campamentos, en las salidas, en las sociedades, en las guardias de oración, pues siempre el Espíritu Santo poniendo una semilla de un llamado a servirle, a comprometernos en su obra. Y bien, en jóvenes, pues también servía al Señor en la sociedad de jóvenes vida espiritual, no directamente en una directiva, pero sí siempre en comisiones de trabajo, en las campañas de evangelismo. En ese periodo fuimos una juventud sumamente activa para la obra del Señor. De hecho, vivíamos en la iglesia de lunes a domingo prácticamente. Así que nuestro tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo, tenía que ver con la obra del Señor. Eh, Me casé y, e inmediatamente empecé un servicio en un ministerio
en la directiva de la sociedad de matrimonios. Obviamente la responsabilidad pues iba creciendo y mi deseo siempre era de servirle al Señor. Eh, Aunque cuando venía a mi mente el llamado a ser ministra, pues era así como que pues palabras mayores y yo siempre ponía como una barrera. Es decir, pues sí, puedo servir en todo, hacerles los trabajos, organizarles actividades. Yo soy de profesión licenciada en administración y después el Señor me encaminó a la docencia. Entonces, pues eran actividades que también me favorecían para poder ejercer un ministerio. Pero cuando se trataba de un llamado al ministerio ya de manera formal en cuanto al pastorado, pues yo siempre ponía barreras. Eh, Después pues vino mi maternidad, tuve a mi primer hijo y bueno, mi primer hijo, Pedro Samuel, que ustedes conocen, él estuvo muy grave, fue de cuidados especiales prácticamente casi 3 años hasta que nació mi segundo hijo. Y allí vino la coyuntura, allí vino el quebrantamiento de parte de Dios porque enfermé de una manera drástica, de tal manera que los médicos, mi diagnóstico no era favorable y aún los médicos creían que yo iba a morir joven. Entonces, en una situación así, eran bebés, mis hijos eran bebés y allí fue donde yo le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, si tú me das la vida, yo te voy a servir para toda la vida. Y allí fue donde el Señor manifestó su poder de sanidad en mi cuerpo, porque realmente yo vivo por la sanidad divina que el Señor obró en mi cuerpo. Y entonces ya no puse límites. Nuevamente el Señor me permitió seguirle sirviendo y conforme me fui restableciendo físicamente, porque no fue en un periodo corto, fue en un periodo largo, eh, ya no puse obstáculos. Y hubo un momento en que obedecí al llamado, no tiene muchos años, y entonces todo fue más fácil de lo que yo pensaba porque el Señor ha respaldado hasta este día, sí en medio de luchas, sí en medio de muchas pruebas, porque esa es la vida del cristiano, una vida de trabajo, de esfuerzo, pero también de pruebas, de luchas, pero en todas ellas hemos visto la mano y la victoria del Señor. Entonces, pues así fue mi llamado. Pues sí, sin duda, Sí, el Señor nos lleva por caminos que no esperamos a veces, ¿no? así Pero es, Él siempre va así es, al lado nuestro y nos apoya a seguir adelante. así es. Pues qué bendición escuchar todo esto, hermana, de verdad. Sí. Eh, y bueno, Realmente somos de carne y hueso, ¿eh? sí, exacto. Sí, Mucho, pues mucho. justo por eso Sí. queremos hacer estas entrevistas, para que podamos conocerlos de otra manera. Sí. Y bueno, yendo a una pregunta un poco, bueno, más personal, Ajá. pero también tiene que ver con la Biblia y todo esto, es Sí. ¿cuál es su libro favorito de la Biblia, si es que tiene alguno, y por qué? Mi libro favorito, eh, pues no tengo libro favorito porque realmente cada día me enamoro de la palabra de Dios. O sea, yo soy muy asidua a la palabra y como que atesoro. Entonces, hoy encuentro un tesoro y mañana encuentro otro y pasado otro. Y esto es, no se termina, inagotable. De tal manera que, pues, siempre la palabra está con una fuerza y con un poder y una vida que verdaderamente nos levanta en cualquier circunstancia en la que estamos. Entonces creo que eh, me familiarizó con algo de cada personaje de la Biblia, porque la Biblia tiene eso, es un espejo para nuestro corazón. Entonces, conforme he ido madurando y conforme vamos pasando por diferentes etapas de nuestra vida, nos apropiamos de ese personaje, de esa enseñanza, de esa prueba que él pasó, de esa etapa de vida. Y bueno, creo que esto ha sido como apropiar
y cada vez pues queremos más, ¿no? Porque conforme vas avanzando te das cuenta que sabes menos y que necesitas más y más de la palabra de Dios. Entonces es así como que yo quiero todo, ¿no? Pero bueno, pues el Señor nos va dando la porción que vamos necesitando conforme vamos en su caminar con Él, es conforme vamos apropiando la palabra de Dios. Sí, exacto. Y bueno, voy a hacer un comentario. Me gustó mucho lo que dijo que nos da como lo que necesitamos, ¿no? En Sí, cierto momento. Entonces, sí, pues sí, es cierto. Toda la palabra, pues, es un reflejo de nuestra vida y también de lo que sí, Jesús puede hacer en nuestra vida, ¿no? así es, así es. Y que estemos nosotros también muy dispuestos a escuchar la voz de Dios, porque no siempre son palabras halagadoras, ¿no? Generalmente el Señor te muestra tal cual es tu corazón y cuando te dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, es porque tienes que estar dispuesto a ser trabajado, ¿no? Ese ejemplo de el profeta Jeremías, ¿no? De esa vasija, ¿no? De barro que a veces el Señor está moldeando, ¿no? Áreas de tu carácter, tus actitudes, tus reacciones, en fin, todo lo que implica tu persona. Y a veces tiene que ser nuevamente quebrantado. Y cuando hay áreas que tú consideras que ya superaste, entonces el Señor te vuelve a decir, no, mira, ahora falta esta parte. Y otra vez el Señor te mete nuevamente allí a moldear nuevamente esas áreas. Y pues así es nuestro caminar cristiano, ¿no? Sí. Y bueno, Así, ahora le sí, preguntaría yo un consejo que le da a la juventud, sobre todo en estos tiempos y bueno, en estos últimos año y medio que ha pasado. O sea, ¿qué consejo le daría a usted pues para afrontar esta vida que pues es sí. difícil, pero que pues con Cristo pues siempre es mejor, ¿no? Mira, la vida es difícil, es muy hermosa, pero parte de la vida, la verdad, es un equilibrio. Así como tienes cosas en el carácter, por ejemplo, tienes virtudes, tienes defectos, ¿no? En tu vida personal, igual tienes aspectos en los que eres muy fuerte, pero va a haber áreas, como les decía, que son tu parte, tu talón de Aquiles, ¿no? En medio de esta pandemia. La pandemia, algo muy importante, tú no puedes controlar las circunstancias. Hay muchas cosas externas que van a romper o van a querer romper tu equilibrio, que van a cambiar la forma en que tú querías que te fuera en la vida, que van a ser retos, que van a ser desafíos, cosas que tú no esperabas y que tienes que vivir. Lo importante en la vida no es lo que te pasa, porque seguramente van a haber cosas extraordinarias, hermosas, maravillosas, pero va a haber cosas en tu vida que sean dolorosas, que sean difíciles de superar, pero lo importante es con qué actitud las vas a vivir. Si tú aprendes, como dice el salmista, ¿no? Dar gracias a Dios en todo, ¿no? Alaba, oh alma mía a Jehová, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y el que seamos gente agradecida, personas que todos los días estemos dando gracias a Dios por todo lo bueno que recibimos de Él, entonces realmente la vida toma un significado muy especial, vale la pena vivirla todos los días, en todo lo que Dios te permite, en todo lo que Dios te da, hay una esencia, ahí está Dios atrás de todo lo que te da. Entonces, todo obra para bien. Aún la enfermedad, aún los problemas familiares, aún la escasez económica o lo que puedas vivir como algo difícil, ¿no? Todo obra para bien. Y creyendo en Dios, sabemos que en Él hemos de pasar ese obstáculo. No sabemos lo que viene. Realmente las cosas han ido subiendo como de complejidad y si fuera un termómetro, pues ha ido subiendo la temperatura. Pero hay algo que nos podrá apartar del amor de Dios. Y estaba yo leyendo precisamente ahorita en el libro, en la carta a los Efesios, y como dice, ¿no? Para que podamos comprender la plenitud del amor de Dios. Entonces, sentirnos amados,
Aún, por ejemplo, hay días que tú te puedes despertar y te puedes despertar, pareciera que estás cansado, pareciera que, pues, ¿con qué motivo me paro en este día, no? Pero el sentirse amado por Dios es un motivo suficiente para iniciar el día. Y precisamente la vida devocional, ¿no? Señor, hoy quiero saber qué tienes para mí y lo que tú tengas preparado para mí el día de hoy, quiero vivirlo. Pero quiero vivirlo contigo, tomada de tu mano, que cuando enfrente el problema, que cuando enfrente la presión, la circunstancia, no reaccione yo, no sea yo, no me vaya yo del lado de la queja, del pesimismo, de la negatividad, del odio, del rencor, del rechazo, del negativismo, sino, Señor, aquí estoy, ayúdame, estás conmigo, entonces podemos hacerlo bien y todo obra para bien y al final del día está uno pleno, está uno satisfecho, estás cansado, sí, pero dices, valió la pena, porque aún los detalles más pequeños obraron para tu bien. Entonces, cada día es como llenar de riqueza tu corazón. Cada día está lleno porque el Señor está bendiciendo, está dando en ese servir a los demás, en ese compartir con los demás, en ese inclusive los quehaceres de la casa. Yo doy clases a muchos alumnos y a veces no es fácil tantos caracteres, pero el entenderlos, el escucharlos, el servirles y todo lo que haces, como dice la palabra de Dios, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, realmente nuestro caminar es a cada instante tomado de la mano del Señor. ¿Y dónde está la fuente? Porque podrían decir, ay, la hermana siempre está llena de vitalidad. No, no es cierto, sino vamos a la fuente, ¿no? Esa peña de Oreb que siempre está brotando agua de vida. Es vida, es fuerza, es palabra. Y entonces eso lo estás compartiendo a todo momento, todo el tiempo estás predicando, todo el tiempo estás hablando, todo el tiempo estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. No es que tu ministerio solo esté en la iglesia, solo esté en un púlpito, solo está, no es cierto. Tu principal ministerio está cuando nadie te ve, cuando nadie te aplaude, cuando inclusive se te pide el doble, aun cuando tienes motivos para enojarte, no, pues no te vas a enojar, sino vas a servir, lo vas a hacer con agrado. Vas a aguantar quizá a aquel que quiere hacerte daño, a aquel que te está presionando, a aquel que te está exigiendo, porque a veces quizá el jefe no te gusta, quizá el vecino no te gusta, quizá ciertas actitudes en casa no te gustan. Y sin embargo tú dices, Señor, si esto es para mi bien, si esto va a obrar para mi bien, para que crezca en mi relación contigo, en mi testimonio para con los demás, porque es tu propósito por el cual me estás haciendo pasar por esta o tal situación, entonces estoy dispuesta. Y ese es tu ministerio. El ministerio no solamente es un título, ¿no? Realmente eso creo yo que no es lo más importante. El título más importante es, ya lo tenemos todos. Y es el que el Señor nos ha llamado a ser hijos de Dios. Entonces, el ministerio, hoy puedes estar en un ministerio, mañana quizá no, pero no importa realmente el reconocimiento de los hombres. Lo que importa es la aceptación de parte de Dios. Más que agradar a los hombres y a los demás, es agradar a Dios. Y agradando a Dios, Él te va a dar la capacidad también de agradar a los demás. Y no lo haces para complacer a los demás, lo haces porque simplemente nace de tu corazón para hacerlo. Y es algo maravilloso porque es la obra de Dios en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Entonces, cuando tú te dejas que Dios obre en ti,
hay un fruto natural, un fruto que a veces ni tú te esperas, ¿sí? Si tú me dijeras, hermana, ¿y cómo? Pues es el fruto de Dios. Y a donde Dios quiera que vaya, yo iré y en esa confianza. Y si hoy tengo que estar encerrada, porque hoy tengo muchos quehaceres, mucho trabajo, lo voy a hacer contenta. Y si mañana hay otra opción, lo voy a hacer contenta. Y es vivir todos los días agradecida con Dios por lo que Él es, por lo que Él te da, pero también por lo que no te da. Porque tienes y porque no tienes, como Pablo, ¿no? Sé vivir con ese contentamiento. Y estoy contenta donde estoy, con quien estoy y con lo que hago. Estoy contenta. No me quejo, estoy contenta. Esa es una bendición que viene de parte de Dios. De manera natural, cuando tú lo buscas con todo tu corazón, a cada momento. Así que todo el día estamos en comunión con el Señor. Gracias a Dios. Sí, Gracias a Dios. Y bueno, yo sí, quisiera hacerle otra pregunta. sí, Bueno, sabemos que todo lo que hace Dios es maravilloso, ¿no? Que a sí. veces es como, wow, ¿cómo es posible que haya hecho todo eso y que siga haciendo, pues, obras en nuestra vida, que nos siga transformando? Y quisiera preguntarle, a pesar de que son muchas cosas, si hay algo que nos pueda decir que le haya maravillado, no sé, de que el Señor la haya transformado, que la haya usado de cierta manera en su ministerio, que haya sido como especial. Bueno, eh, les decía yo, ¿no? Para Dios no hay cosas grandes ni cosas chicas, pero en el ministerio y también en lo secular, por ejemplo, yo he atendido miles de alumnos durante 25 años o más que he ejercido como mi carrera de docente. He visto la transformación de jóvenes que no conocen a Cristo por el simplemente de darles una cátedra, una clase, el ser más que una maestra, el amarlos, el aceptarlos. He visto cambios en el corazón de los muchachos. He visto cientos de padres. Cuando empecé a dar escuela de padres en el colegio de bachilleres, tuve que suspenderlos porque eh, faltaban personas que los pudieran dar y los salones se nos llenaban. Un salón que tenía una capacidad para 50 personas, a veces nos metían hasta 300. Era tanta la necesidad. Eh, Mueve mi corazón, porque es mucha la necesidad. Entonces, en otra ocasión fueron a predicar, llegamos a juntar como 3,000 muchachos por la mañana y como 2,000 muchachos por la tarde y les predicamos. Entonces, hemos sembrado durante muchos años, hemos visto cambios, conversiones y esto es motivo de darle la gloria a Dios. Y bueno, pues en la iglesia también hemos visto los congresos, los retiros, ¿no? Las salidas, las reuniones, escuela de padres, cultos de familia, el libro que el Señor nos permitió escribir, de un trabajo que realizamos durante aproximadamente 10 años con familias o un poco más. Pudimos editar un libro que está disponible todavía en la librería y todo esto es pues para la gloria de Dios. El poder ver en los congresos, ahora en la Comisión General de la Vanguardia Femenil, eh, pues ver a las mujeres buscando de Dios, miles de mujeres eh, llenándose de la presencia del Señor, del Espíritu Santo para guiar a sus familias. Sabemos que hoy en día poder mantener una familia saludable implica mucha oración, mucho ayuno, mucha entrega, mucho trabajo, mucho sacrificio.
y poder sembrar una semilla en el corazón de las mujeres. Entonces, hay muchas cosas por las cuales ver la mano de Dios a través de todo lo que estamos haciendo. Y esto pues solamente es la obra de Dios, no es nuestra, es la obra de Dios. Sí. Gracias. Y pues no sé si Belén, me parece que John tiene algunos problemas, pero pues no sé si Belén quiere hacer alguna pregunta. Yo sí quiero, bueno, yo Sí, conozco Belén. a hermana Yola su testimonio porque a mí me lo dijo de manera personal. Pero yo quisiera que conocieran los jóvenes cómo Sí. Dios la sanó, porque muy poca gente conoce de los que no Sí. estábamos en aquel entonces en la iglesia, pero que ellos sepan cómo la mano de Dios se movió cuando Sí. literalmente usted estaba pues ya desahuciada, no le encontraban Sí. qué, pero yo quisiera que nos compartiera eso porque cuando a mí me lo compartió, la Sí. verdad que fue de mucha bendición y sobre todo pues yo me quedé pasmada porque dije, bueno, o sea, Dios sigue aún haciendo milagros Así en es. este siglo. Hace grandes milagros. No, pues mi parto duró casi 20 horas. Eh, no saben los médicos qué pasó en ese parto. Al parecer hubo una descompensación del sistema nervioso central. Entonces, después de mi parto, yo realmente no identificaba porque todo lo veía lejos, todo lo veía raro. Empezaron a pasar los días y yo empecé a tener como desmayos, eh, a tener como un cierto tipo de crisis, a dejar de dormir, a dejar de comer. Llegó un momento en que yo ni siquiera podía cargar a mis bebés. Eh, Se fue empeorando y se fue agravando la situación hasta que yo realmente caí en un estado de agonía. Eh, y pues obviamente esto era nuevo para mi familia, nosotros nunca habíamos atravesado algo así. Entonces, pues empezaron a verme los médicos. Los primeros que me vieron fueron neurólogos para ver qué había pasado en mi parto. Por supuesto que conforme fue pasando el tiempo, pues fuimos identificando que pues todas las funciones neurológicas estaban atrofiadas. En ese tiempo yo no podía leer, no podía escribir, no podía salir a la calle, este, no podía organizar de manera normal una vida como la que pues nosotros podemos desarrollar. Prácticamente no me podía hacer cargo de mis hijos. Entonces, pues no podía trabajar, obviamente, y pues yo no me esperaba una prueba de esa magnitud. Conforme fueron avanzando los meses, pues realmente nosotros pensábamos que era algo que yo me iba a recuperar muy, muy rápido, pero conforme fue pasando el tiempo, pues no, yo realmente estaba muy grave y el primer año yo estuve prácticamente dependiente de mis padres, de mi esposo. Gracias a Dios por mi esposo, porque él se mantuvo fiel en medio de la prueba. La iglesia oraba arduamente por mí, mucho oró toda la iglesia. Los médicos decían que pues estaba tan grave que pues lo más seguro es que yo pues nada más aguantaría más o menos un año y pues lo más seguro es que yo iba a fallecer. Eh, Recuerdo una noche en que yo hablé con el Señor y le dije, Señor, yo te conozco desde mi infancia, desde niña, pero esto que estoy pasando, lo que yo te conozco, no es suficiente para enfrentar lo que yo estoy viviendo. Entonces, yo, yo voy a hacer un pacto contigo. Quiero conocerte al grado en que yo pueda vivir, si es tu voluntad. Entonces le dije, no me voy a negar a la recuperación para poder salir adelante. Y le dije, Señor, seguramente la que yo fui, nunca más volveré a ser.
pero la persona que tú quieres que yo sea, yo voy a estar dispuesta. Quiero decirles que a partir de allí pasaron quizá 4 años donde yo no tuve ninguna mejoría. A mí me hospitalizaban casi cada mes. Me tenían más o menos que equilibrar con vitamínicos, con sueros, con todo tipo de fármacos para poder estabilizarme. Y de esa misma manera yo enfrentaba el día a día con mis hijos, de tal manera que los médicos se quedaban admirados porque cuando yo iba a consulta con mis 2 pequeños, los médicos me decían, señora, ¿usted con quién viene? Bueno, pues yo vengo con mis hijos. No, señora, pero ¿quién se hace cargo de usted? Nadie. Bueno, el Señor se hace cargo de mí, Dios viene conmigo y también mis hijos. Me decían los médicos, pero es que usted en las condiciones en las que está, usted ni siquiera podría atenderse a sí misma. Usted es una persona admirable porque yo tenía dolor de cabeza los 365 días del año, las 24 horas del día y todas mis funciones descontroladas. Todas las funciones neurológicas estaban descontroladas. Entonces los médicos decían que la gravedad en la que yo me encontraba es para que yo ni siquiera tuviera conciencia de quién era. Y sin embargo, yo podía estar consciente, podía vivir y con muchos esfuerzos, con muchos trabajos, con mucho dolor, con muchas lágrimas, con muchas intercesiones, a veces días, muchos días sin poder dormir, muchos días en los que casi no comía. Y entonces transité todos esos años de enfermedad con mi familia y con la oración y el respaldo de la iglesia. Pasaron muchos años, quizá más de 10 años, en los que mi cerebro empezó a recuperarse, a recuperarse, a recuperarse. Yo aprendí a levantarme, a caminar, a trabajar con malestares muy fuertes y así aprendí a vivir. Siempre tenía yo la Biblia a un lado, oraba yo, alababa yo a Dios y trabajaba. Así atendía alumnos, así atendía a mi familia y cuando el Señor me dio un ministerio también así servía a Dios, aunque quizá a veces tenía que recurrir nuevamente al hospital y caí en cama y nuevamente me levantaban con vitamínicos, con fármacos. Al pasar el tiempo yo decidí renunciar a los fármacos, aunque los médicos dictaminaban que esos fármacos eran de por vida porque el cerebro no, ahora sabemos que tiene plasticidad, pero en esos años, estoy hablando ya más de, mi hijo ya tiene 20 años, entonces ya pasó un tiempo y en ese tiempo me decían pues que las neuronas no se recuperaban. Sin embargo, yo siempre le dije al Señor, tú eres vida y si mis neuronas murieron, entonces tú les puedes dar vida a mis neuronas. Y esa siempre era siempre tenía un texto lema, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Los médicos me decían que la gente que padecía esa descompensación cerebral nunca se componía. Y sin embargo, me decían que no me podía quitar los fármacos por ningún motivo o circunstancia. Y entonces yo me los quité y le dije al Señor, yo quiero testificar de que tú eres mi médico divino. Y ellos, los médicos, me decían que era mucho el riesgo que yo asumía al quitarme los fármacos. Y sin embargo, no les voy a decir que yo superé el quitarme los medicamentos en 1 año, 2 años, pasaron muchos años, pero después de más o menos 12 años hasta la fecha, yo no tomo ningún medicamento, solamente pues
tengo una buena alimentación, hago ejercicio y bueno, realmente el Señor sanó completamente mi cerebro y yo le puedo servir con toda libertad y aquí estamos para la gloria de Dios. Entonces, el Señor volvió esa descompensación del sistema nervioso central, que es tan delicado porque es como una computadora perfecta, que cuando falla es como si se hubiera atrofiado el CPU de una computadora. Pero para la gloria de Dios, pues aquí estoy. Así es. Gracias a Dios, hermana Yola. Sí, Bueno, Belén. me lo contó, para mí fue de grande bendición y sé que va a ser de Sí, mucha bendición para los jóvenes. sí. No sé si mi hermana Adi le quiere hacer una pregunta a la hermana Yolanda. Algo que quisieras preguntarle, hermana Adi. No, yo estoy totalmente sorprendida del testimonio. Fue de mucha bendición. Oh, sí, Y Adi. justamente yo la escucho y puedo decir que su vida ha sido de una mujer valiente, que se ha tomado el reto de enfrentar cada prueba tomado de la mano de Dios y por supuesto de su familia. Y justamente esta va encaminada a mi pregunta. Hay Sí. jóvenes que ya se encuentran quizás en medio de un instituto o que algunos quizás se encuentran dudosos de entrar a ese llamado que el Señor les ha dado. ¿Qué les diría usted para que no se desanimaran? Porque evidentemente va a venir la prueba, la lucha y es muy probablemente que se desanimen. ¿Qué les diría en esos casos? Bueno, las pruebas siempre van a venir. Es algo que así lo vemos en los dos cimientos, ¿no? El hombre que construyó sobre la arena y el hombre que construyó sobre la roca. O sea, a los dos les vino el mismo tipo de prueba. La diferencia es que el que había construido sobre la roca soportó la prueba. Entonces, las pruebas las vas a pasar, sirvas a Dios o no sirvas a Dios, las vas a pasar. La diferencia es precisamente dónde está arraigada tu vida. Si tu vida está en el fundamento, el Señor va a estar contigo. Hemos pasado, de verdad, sí, situaciones muy complejas, muy difíciles, las seguimos pasando. Sin embargo, lo más importante, por eso, es estar siempre de verdad arraigados a la palabra de Dios, porque aquí es donde encuentras la respuesta. No es que tu fe esté puesta en nada, tu fe está puesta en Dios, y conforme más conozcas a Dios, te das cuenta que, como Pablo decía, ¿no? Cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿sí? Y llegó un momento en que Pablo dijo, entonces, pues prefiero estar en esta debilidad. Si el poder de Dios se va a perfeccionar en medio de esta debilidad, pues prefiero la debilidad para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, lo que decíamos, aquel que se desanima, pues de manera natural, pues van a haber momentos de desánimo. Pero aún allí debes de saber, porque no siempre estamos guau, ¿no? En la montaña. A veces vas a bajar al valle y a veces el valle es muy profundo. Yo te puedo decir que en la enfermedad, hablar de recuperarme de una salud en más de 10 años, no fue un valle fácil. Fue un valle de gran profundidad, donde se forja el carácter, donde se forja uno a través del dolor, del sufrimiento, de la negación, pero de la obediencia, de la fe, del creerle a Dios. Entonces, esa es la vida del cristiano. Puedes estar desanimado, sí. Puedes sentirte débil, sí. Pero tus ojos no están puestos en ti. Tus ojos deben de estar en Cristo, así dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. Entonces, no estoy confiando en mí, estoy confiando en Dios. Y si el Señor dijo que estaría con nosotros siempre, eso es una realidad. De nosotros depende creerle o no creerle a Dios. Entonces, ¿has decidido servirle a Dios? Claro, también Dios te ha dado un razonamiento, una inteligencia, y tú debes de ser equilibrado, prudente,
y también saber si es el momento de Dios o no es el momento de Dios, porque también eso es muy importante. Las decisiones trascendentales que ustedes están por tomar, como nosotros las tomamos en un momento, ¿con quién te vas a casar? Porque muchas veces se toma una mala decisión y tú puedes tener muchos deseos de servir a Dios, pero si tú te casas en yugo desigual, pues lamentablemente, pues va a ser doblemente difícil o quizá no vas a poder hacerlo. Entonces, por eso tu obediencia, tu comunicación con Dios, el consejo del pastor, el consejo del instructor. Realmente Dios ha puesto un cerco de autoridad para nuestro cuidado, para nuestra seguridad. Ahí están los pastores, los líderes de jóvenes, los instructores, los padres, que son un cerco de autoridad. ¿Para qué? Para que también tú puedas tomar las mejores decisiones. No estás solo. No estamos solos en el mundo. El Señor también ha provisto un cuerpo, que es la iglesia, que estamos orando, que estamos caminando todos juntos. No es que tú camines la vida cristiana tú solo. Eso es mentira. Realmente somos la iglesia de Cristo y vamos como ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, pues en esa bendición. Y bueno, quiero decirte, no te desanimes, sino que en Cristo toma las decisiones. Y una vez que has tomado la decisión, Señor, sosténme. Hágase tu voluntad en mi vida. Y el Señor, cuando tú le pides de corazón, cuando eres perseverante y estás en esa obediencia, el Señor te va a sacar adelante en pruebas muy duras, pero el Señor te va a sacar en victoria. Esa es nuestra confianza. Pues yo no sé si ya se recuperó John a la imagen. Yo- No sé, John, si le quieres preguntar algo a la hermana Yolita. Bueno, sí, se me ocurre preguntarte algo, hermana Yolita. Estamos ahorita, por ejemplo, en un contexto pues complicado. Hay muchas personas cuya fe Ajá. se ha enfriado, traen ideas distintas. ¿Qué nos compete como que en tu opinión y sobre todo, a lo mejor hablando a la sociedad de jóvenes, que es una Ajá. generación que está levantándose, ¿qué nos compete hacer? ¿Qué tú sugieres que se lleve a cabo para seguir manteniendo, digámoslo así, esta llama viva en la iglesia y que además siga creciendo? Es que es un movimiento también. Sí, mira, la palabra de Dios es muy clara y dice no dejarnos de congregarnos, no dejar de congregarnos. Esta pandemia ha sido un reto, ¿sí? Porque por supuesto que hemos encontrado otras formas virtuales como las que estamos ahorita teniendo para convivir, ¿sí? Y nosotros por naturaleza, tú lo sabes, que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Realmente es un reto porque la pandemia, muchas personas se han aislado y ese aislamiento, por supuesto que de manera natural va a tener consecuencias sociales, emocionales y obviamente espirituales, que son las más importantes. Entonces, nosotros debemos de cuidar como sociedad, como grupos, nosotros que estamos, por ejemplo, trabajando con la vanguardia, debemos de estar atentos del aspecto de la salud física, de la salud emocional y de la salud espiritual. Esos aspectos se deben de cuidar con suma importancia y seriedad. Claro, hay hermanos, sí, que no se han integrado, que no están yendo al templo, que no se conectan por Zoom. Hay que buscarlos. Tenemos directorios. Nosotros, no te voy a decir que tenemos un 10 de calificación en buscar a nuestras hermanas que no han regresado, pero tan pronto sabemos de una necesidad o sabemos de alguna situación, tratamos de estar. Una llamada, una videoconferencia, la invitación al culto, una visita a sus hogares. ¿Por qué? Porque es un tiempo de cuidarnos los unos a los otros. Entonces creo, y la verdad, pedirle al Señor pues que nos dé ese espíritu de amor. Creo que es un tiempo de, si esta pandemia nos tiene que dejar algo, es un deseo de amarnos. Amarnos no de palabras, amarnos con hechos. Desde irle a tocar a la persona
que no ha venido. O sea, ¿cómo está? ¿Está pasando algo? ¿Le puedo servir en algo? ¿Quiere que ore por usted? ¿Le puedo visitar? En fin, hay muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve la bendición de, adoptamos a una anciana de 82 años y cuando a mí me dijeron que la fuera a ver, yo realmente disponía de 2 horas para estar con ella. Ese día estuve 8 horas con ella. Estaba en medio de una plaga de cucarachas, sin bañarse, sin comer, con su casa completamente de cabeza. Como dicen, me arremangué las mangas. Las cucarachas me corrían por todo el cuerpo. Desde sacudir su cama, y sacudir su cama es que se levantó una nube de tierra. Y entonces te voy a decir lo que yo pensé cuando yo estaba haciendo su quehacer. Yo dije, esto no me lo enseñaron en el instituto. Pero esta práctica creo que nos la deberían de poner a todos. Porque realmente, ¿qué tanto amamos? Creo que eso es algo también, ese es el amor de Dios. El apóstol dice, no améis de palabra. Decir amar es muy bonito. Cualquiera lo podemos decir. Pero amar con hechos, claro, el ejemplo maestro del Señor Jesucristo. Pero nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a dejar tiempo, a dejar esfuerzo, a dejar el título, a dejar, ¿verdad?, nuestros recursos económicos para que otros puedan vivir? Quiero decirte que actualmente esta ancianita es un paciente psiquiátrico. Hay que llevarla a hospital de psiquiatría. Ahorita es un paciente ya de cancerología. Hay que llevarla a cancerología. Este tipo de... Y no quiero en ninguna manera ponerme como un ejemplo, sino ¿a qué nos está llamando el Señor? ¿A qué nos va a llamar si la pandemia se sigue prolongando? Si esto viene a mayores complejidades, como seguramente lo va a ver conforme la venida del Señor Jesucristo se acerque. Realmente queremos ser gente que ame de palabra o de hecho. Creo que es momento de empezar a romper nuestros esquemas, nuestros paradigmas y a ver que el ministerio es más que un título. Son obras anónimas. Que nadie te vea. No es necesario que alguien te vea, sino que sepas que tú estás haciendo lo que Dios te pone a hacer, en el lugar que Dios te pone a hacer y con las personas que Él te pone. Esa ha sido la enseñanza que por lo menos nosotros hemos estado teniendo aquí con la vanguardia, y aunque no lo hacemos perfectamente, no te voy a decir que lo hacemos perfectamente, pero nuestro deseo sí es acercarnos con las hermanas que han dejado de venir y estar pendientes. ¿Cómo están? Y por qué no, pues mantenernos unidos, buscando al Señor. Así es, Jonathan. Yo le doy gracias, hermana Yolanda, por Sí, su Belencita. disposición de tiempo, por habernos compartido estos testimonios de verdad, y cada una de sus palabras para nosotros en estos momentos ha sido de mucha bendición. Para los que van a ver esta entrevista, va a ser de muchísima bendición. Y